lunes 30 de mayo a las 5:30 de la tarde, una joven se suicidó tirándose de la azotea del Hotel Sheraton. Una joven que decidió quitarse su vida. Una historia que no desconocemos y sin embargo nos conmovió enormemente, porque ¿qué puede llevar a una joven a una situación límite de esas características? Lo pensó, lo planificó, fue llevada por un impulso, una decepción amorosa en verdad. ¿Cuántos jóvenes pueden estar en esa situación en estos momentos en nuestro país? ¿Cuántos adultos también? Estamos con el doctor Yuri Cutipé. Él es director de salud mental del Ministerio de Salud y él nos va a contar un poco, nos va a explicar qué trata este problema, por qué una joven puede quitarse la vida de esa manera, pero también nos va a contar y sobre todo qué es lo que hace el Estado, qué es lo que hace el Ministerio de Salud por la salud mental de todos los peruanos. Gracias, doctor Cutipé, por estar aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias, Susana. En realidad, sí, el caso de esta niña o esta jovencita nos pone frente a la necesidad de reflexionar acerca de cómo como sociedad y también desde el Estado como sociedad enfrentamos los problemas que tienen las poblaciones, que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en su salud y específicamente en su salud mental. Esta es una joven de 17 años, en sus primeros años de vida, por decirlo así, ¿no? Sus primeros 17 años de existencia, y ya está deseando no existir, ¿no? Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la importancia del sentirse bien, ¿no? Es decir, de la salud mental de las personas. Y de la importancia del amor, ¿no? Porque lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista, doctor. Ella se demoró 20 minutos para caer al vacío. O sea, no es que llegó y se tiró al vacío. ¿Qué la retuvo? ¿Por qué no lo hizo? O sea, ¿había un lado de ella que pretendía quedarse de este lado vital y luminoso? Claro, porque la decisión de morir siempre representa, digamos, la conclusión respecto a tensiones por la vida y tensiones tanáticas o de muerte, ¿no? Es un milagro siempre seguir existiendo en esta máquina tan compleja como claro, es el cuerpo que tenemos y dentro del cual está nuestro propio cerebro, ¿no? Y la posibilidad en esa complejidad de que deje de funcionar algo, esa posibilidad es alta, es muy posible que deje de funcionar algo. De modo que ese dejar de funcionar nos acerca a la muerte. Y cuando se dice dejar de funcionar algo, ¿a qué se refiere? De dejar de funcionar los mecanismos que nos mantienen vivos, ¿no? O sea, tanto desde los mecanismos intracelulares hasta los mecanismos de interacción con el medio ambiente, con las personas. Y para ver, dígame lo más fácil, o sea, que funcione qué cosa. Cuando uno ya tomó la decisión de morirse, ¿es porque dejó de funcionar todos esos mecanismos de sobrevivencia? Es porque probablemente dejaron de funcionar los mecanismos que estimulan a la vida. Por ejemplo, o sea, es conocido, por ejemplo, que las personas que tienen tendencia a la depresión o las personas que intentan suicidarse, sus redes sociales son muy pequeñitas y son muy débiles, ¿no? Respecto a las personas que más bien tienen tendencias más bien hacia la vida, hacia reforzar su ruta en la vida. O sea, no tienen un entorno familiar que lo cobije o que cobije en este caso a la joven, o amigos también, o vecinos. Eso así es, o sea, no tienen un grupo de protección sólido, ¿no? que pueda ayudarles a mantener esa tensión, esa necesidad de vivir, ¿no? Entonces, porque a partir de esa necesidad de vivir es que podemos prolongar nuestra vida, o sea, nuestros mecanismos de vida, desde el mundo intracelular hasta el mundo relacional externo, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Ahora, en los adultos me imagino que también pueden tener cuadros de este tipo, o son diferentes por el hecho de ser adultos. No, en realidad, claro, siempre hay particularidades, ¿no? No podemos decir que en general... los suicidas son igual, 1, 2, 3, 4. No, pero sin embargo, la tendencia suele presentarse por igual, por ejemplo, para la depresión, que está muy asociada al suicidio, ¿no? Sin embargo, las conductas suicidas, ¿no? Suelen estar en las primeras etapas de la vida, es decir, en la adolescencia, ¿no? Asociadas no solo a depresión, sino también a, digamos, esa
cierta inestabilidad emocional producto de la todavía falta de madurez del sistema nervioso, ¿no? Y de la falta de solidez de los grupos de protección en el entorno de Que en este una caso, igual, persona, ¿no? nuevamente es la familia, son los Los amigos, amigos, puede el ser el grupo de entorno, trabajo. así es, ¿no? Pero en todo caso tiene que ver con los afectos. Claro. ¿No? Cuando usted me dice no hay un soporte, en el entorno no hay un soporte emocional, no hay amor, no hay ternura, no hay cariño, no hay comprensión, que en verdad sentimientos positivos que nos motivan a cualquiera. Fundamentalmente el soporte afectivo, ¿no? Que va de la mano del soporte social, Claro. o sea, que jala, que le De da sentido al reconocimiento, soporte claro, social, de ¿no? acuerdo. Entonces, sí. Y interesante lo que me está conversando y lo comentábamos también antes de empezar la entrevista, porque en verdad recién en los últimos 2 años o 3 años, me va a corregir el doctor Cutipé si me equivoco, por fin el centro de salud ya tiene una especialización, ¿no? Es decir, ya hay centros de salud mental. Y el Ministerio de Salud dijo, hay problemas que tenemos que atender en la salud emocional y mental de los peruanos y peruanas y hay que invertir ya. Esto es reciente. ¿Qué es lo que están haciendo, doctor, al respecto? Sí, Susana, mira, creo que es importante reconocer estos avances que se vienen haciendo desde el Estado, ¿no? Para extender la red de salud especializada, específicamente la red de salud mental. En el Perú históricamente nos habíamos creído, ¿no? Que era suficiente para cuidar la salud, nuestra salud mental, tener 3 centros psiquiátricos en Lima, ¿no? Claro. Nos habíamos creído y estábamos relativamente satisfechos y muy deseosos de darles inclusive muchos recursos para que puedan proteger la salud mental de todo el país. Estamos hablando aquí de institutos para que la gente Básicamente que nos esté siguiendo sepa los a cuáles se hospitales refieren. psiquiátricos, el Arco Herrera, el Valdisángel, el Uchi, ¿no? Y que se hacían todos los esfuerzos para así cumplir, ¿no? De repente en algún momento en que Lima, por lo menos Lima apenas tenía 500.000 de habitantes, podía funcionar con un sistema así. Pero ahora un país de 30 millones no, pues tiene otras necesidades, ¿no? Entonces nos habíamos olvidado de que en realidad tenemos que tener servicios de salud mental, no solamente para recuperar la salud mental, sino también para reforzar la salud mental en quienes todavía la tienen, ¿no? Entonces, Claro. de modo que hay ese reto, ¿no? Digamos, en estas épocas, cuando tenemos 30 millones de habitantes, es que nos ponemos a pensar, bueno, necesitamos ahora brindarle mayor calidad de Claro, servicios. y se entiende por qué centros de salud, porque están cerca de la población, cerca a la gente, a las mamás, a los papás, a los chicos que pueden acudir rápidamente. ¿Cuántos peruanos necesitan atención en salud mental? Bueno, todos en realidad necesitamos cuidar nuestra salud mental, ¿no? O sea, así como tenemos que cuidar nuestra salud física, tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y creo que esa es una decisión también personal y una decisión familiar y una decisión de cada comunidad, comunidad por comunidad. Sin embargo, ¿quiénes necesitan actualmente servicios de recuperación de la salud mental, ¿no? Se calcula por los estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental en los últimos años que aproximadamente el 20%, 1 de cada 5 peruanos, ¿no? Necesitan cada año servicios para recuperar su salud mental. Es bastante, ¿no? Sí. 1 de cada 5, o sea, de acá de este grupo, 1 de todas maneras. Alguno de nosotros de pronto hasta ya está en tratamiento, ¿no? Sí, sí, pero sí. de verdad, Claro. es interesante. Sí, sí, sí. Ahora, ¿y eso significa, están incluidos casos de violencia, por ejemplo, familiar, violencia sexual? En ese 20% están incluidas, está incluido, digamos, están incluidos todas las personas que tienen trastornos mentales, tipo depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, problemas de conducta, en fin, ¿no? O de personalidad. Pero también hay como otro 20% de población, ¿no? Que probablemente que incluye a algunos de los que tienen trastorno mental que sí también sufren de violencia, especialmente en los casos más severos de violencia. Pero también en esto hay que decir que generalmente cuando una persona sufre de violencia, especialmente de violencia permanente, severa, ¿no? Física, psicológica. O sexual, o peor sexual. Cuando usted dice todavía, severa, ¿no? ¿a cuál se refiere? Fundamentalmente a las formas, digamos, más graves de violencia, como son la violencia sexual o la violencia física o el maltrato emocional continuo, Cruel. ¿no? Entonces, esas formas de violencia siempre generan
algún tipo de trastorno mental, especialmente depresión, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, Y, en ese y esa 20%, gente no está en estos 6 millones, este uno de cada 5, es otro público, otra población. una buena parte, digamos, están asociados sus Claro. problemas a la violencia, como es el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, me imagino que el tema de las adicciones también es un asunto que hay que resolver enormemente porque las adicciones, ya hay varios reportes de Cedro que nos revelan de que el consumo de marihuana y alcohol está empezando a temprana edad, ¿no? Ya estamos hablando de casi de niños, Claro. 10, 11 años, ¿no? Felizmente que este problema, digamos, felizmente en respecto a las tareas que tiene el Estado, ¿no? No tenemos las tareas como Estado peruano que tienen países donde las adicciones son un flagelo terrible por la forma de las adicciones o el tipo de adicciones. Por ejemplo, en todo el Medio Oriente, en una buena parte del África y Europa, todavía el consumo de heroína, que es mucho más difícil de manejar y que requiere Es más feroz. servicios. Felizmente todavía algo nos protege en Latinoamérica, especialmente en Perú, de modo que nuestras poblaciones no consumen este tipo de sustancias. Pero sí tenemos el flagelo del alcohol, el alcoholismo, ¿no? Que es la principal droga que flagela a nuestra población y que genera dependencia, ¿no? Y luego le siguen los problemas de consumo, pero bastante de lejos, de consumo de sustancias ilegales, como especialmente la cocaína y la marihuana, ¿no? Ustedes ya tienen centros de salud especializados, centros de salud mental. Hasta el momento, ¿cuáles son los resultados? Bueno, es interesante ver cómo es que rápidamente esos servicios de salud han sido, digamos, demandan o son demandados sus servicios, ¿no? Porque son a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de cuántos centros. 22 centros en 6 regiones. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Sí. Estamos en Huancavelica, Moquegua, Arequipa, Trujillo. Tenemos uno en Chiclayo, ¿no? Entonces, y Callao y Lima, ¿no? ¿Y qué han Son los encontrado? primeros Claro. 22 centros. Lo que hemos encontrado es una gran avidez de atención, especialmente para niños y adolescentes, ¿no? Entonces, el 80% de los casos que vienen siendo atendidos en estos establecimientos son niños, especialmente niños, ¿no? Que vienen por problemas como problemas de aprendizaje, problemas de conducta o problemas emocionales, ¿no? Que ya van presentando los chicos, Y ¿no? esos 80% de niños y adolescentes que llegan con sus mamás. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que están encontrando en estos chicos? Chicos y chicas. Sí, lo que más se encuentran son los problemas de conducta, los problemas de aprendizaje, ¿no? O también los problemas emocionales, ya casos de depresión que pueden darse Pobrecitos, desde tan muy temprana edad. chiquitos. Sí, sí, sí. Y estos Eso es asociados, por lo posible. que usted me mencionó, por maltrato en casa. Una buena parte, en el caso de mujeres adultas, sí, muchas veces Ya, asociados que a serían el maltrato. 20%, Sí. pero de este 80% que usted me ha mencionado de niños y adolescentes. Sí, en ese también hay muchos casos que están asociados a maltrato, pero no solamente en casa, sino también situaciones de acoso en el colegio, ¿no? Bullying. Bullying o inclusive en el propio barrio, porque el bullying no solamente se da en los colegios, también puede darse en el propio barrio, ¿no? ¿Y por qué hay Entonces, problemas de aprendizaje? ¿Qué es lo que pasa con los chicos? Bueno, de conducta se puede entender de repente un poco, ¿no? De repente lo maltratan también en la casa, por eso es violento, no cumplen las normas, no le ponen límite. Pero ¿por qué problemas de aprendizaje? hay problemas de aprendizaje que tienen que ver también con los problemas emocionales, ¿no? O sea, un niño que tiene un problema emocional va a tener dificultades para aprender, pero también hay otras situaciones que pueden desarrollar problemas de aprendizaje, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención, ¿no? Claro. Que puede generar dificultades en el proceso de aprendizaje. Según los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, el 10% de los niños en edad escolar tienen problemas de déficit de atención y requieren, por lo tanto, algún tipo de intervención para que puedan justamente desarrollar todo su potencial en sus retos educativos, ¿no? Usted me menciona que son 22 centros de salud mental en 6 regiones. ¿Los problemas son los mismos o cada región tiene un perfil de atención? Hay una demanda de acuerdo al lugar. Es curioso que en general en casi esto se repite en todos los lugares, mayor demanda de atención para niños, ¿no? De modo que
Sí, pues digamos, hay diferencias entre regiones por los estudios que hay en el país, pero son tan altas las frecuencias de los problemas, ¿no? Que de modo, si hay una diferencia entre región y región, en realidad Ya no es diferencia, no es digamos. tanta diferencia, Ahora, ¿el ¿no? 20% de quiénes son entonces? ¿Quiénes acuden? ¿Quién es el 20% restante? Fundamentalmente, población adulta son mujeres o adultos mayores, ¿no? Que en la mayor parte tienen problemas depresivos, pero también se están atendiendo una gran cantidad de casos de esquizofrenia, ¿no? Y también de conducta de abuso de sustancias, de dependencia. Es que hay que ¿De qué tipo, por recordar, ejemplo? ¿Me está hablando de pastillas o de drogas, no, alcohol? dependencia a alcoholismo o dependencia a cocaína, ¿no? En este 20% de acá, En ese 20%. Es que que son también adultos. tenemos que recordar que estos servicios son servicios especializados. O sea, en el servicio tenemos cuatro unidades, una para niños y adolescentes, otra para adultos mayores, la tercera para adicciones y una cuarta para promoción de la salud. Y tenemos psiquiatras, psicólogos, terapeutas de lenguaje, enfermeras, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, de modo que son servicios hechos para casos complejos, Claro. ¿ok? Son para casos complejos. Solo en los casos en que se requiera internamiento, porque ya la situación está, digamos, el caso está en situación crítica, se requiere un internamiento por unos días o semanas, es que se deriva a los hospitales para el tratamiento. O sea, ustedes han detectado que con la creación de estos centros de salud especializados, centros de salud mental, había una demanda insatisfecha por años. Claro, Por claro, años. de hecho, tenemos una brecha de tratamiento en el país aproximadamente en promedio del 90%, ¿no? O sea, es Claro. uno de cada 10 personas que requieren servicios de salud mental logran obtener un servicio y 9 se quedan sin servicio, ¿no? Pero a partir de estos desarrollos, claro, por eso vemos que estos servicios se saturan muy rápido. Me imagino, pues la Y demanda. entonces eso ya nos lleva a pensar cuántos más necesitamos, ¿no? Porque trabajamos concertadamente con los centros de salud generales y los hospitales, ¿no? Entonces se necesita toda esa gran red. O sea, ¿hay un hospital que puede derivar al centro de salud o es a la inversa? Así es. También el año pasado, por ejemplo, se ha hecho una inversión importante en 18 hospitales del país. Se les ha entregado para que organicen, fortalezcan su servicio de salud mental alrededor de $100.000, por ejemplo, ¿no? Eso es un De varias dato regiones también. de varias regiones, Y una ¿no? curiosidad, ¿ustedes han hecho también algún estudio de las mamás que llevan a sus hijos? Porque yo sospecho que, claro, la mamá llega súper preocupada para ver qué pasa con su niño, con su niña, con el adolescente o la adolescente que está a su lado, pero me imagino que ella también necesita un soporte emocional. ¿A cuántas de estas mamás, cuánto de este 80% de niños tiene una mamá o un papá o cuidador que, bueno, que lo lleva, pero una mamá que necesita efectivamente una atención? Bueno, nosotros, los psiquiatras de niños, yo soy psiquiatra de niños, y sabemos por los estudios y nuestra práctica común que generalmente cuando un niño tiene problemas en su salud mental, los padres tienen, alguno de los padres o alguien en la familia tiene un problema de salud mental también, ¿no? Un problema severo. Y por ejemplo, eso es muy conocido entre los especialistas en niños y adolescentes, un niño con depresión generalmente es el eco de un papá o una mamá con depresión. Y cuando en las entrevistas sí terminamos finalmente atendiendo al papá o a la mamá, porque son los que tienen el problema. Y es curioso, ¿no? Se resuelve el problema del papá o la mamá y casi en automático, casi sin mayor intervención, muchas veces el problema del niño también termina resuelto. Ah, qué ¿No? interesante. Entonces, ¿Y lo han podido ver ustedes en este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen los centros de salud mental? ¿2 bueno, años? ¿Cuánto se crearon? no, mucho menos. Ah, ¿no? mucho menos, Mucho mire cómo menos, ha sí. pasado. El primer centro de salud mental que se abrió en el Perú en esta época ha sido en Villa María del Triunfo, ¿no? El 4 de mayo empezó a funcionar y ¿De se qué año? inauguró del año 2015, del año pasado, y se inauguró oficialmente el 5 de junio, o sea, estamos en O un sea que año. estos 22 centros de salud mental que me está mencionando tienen un año o Sí, menos. y muchos menos de un año, ¿no? Increíble. No hace poco tiempo se ha echado a funcionar, por ejemplo, el Centro de Salud Mental de Hilo, ¿no? Que está recién para inaugurarse formalmente, pero ya está funcionando. Ahora, ¿no? ¿no le llama la atención que no vayan hombres a los centros de salud mental? Porque usted me ha mencionado que en el 20%
restante, que no son niños y adolescentes, son mujeres adultas y son adultos mayores también. No me ha mencionado hombres. Sí, también, ¿No o le sea, preocupa? no es la mayoría, pero Ya. por ejemplo en el caso de adicciones, ¿no? Sí van muchos más varones, ¿no? Que mujeres, ¿no? En adultos mayores está casi compartido varones con mujeres, ¿no? Y claro, esto tiene que ver como, con lo que se ve en general en los servicios de salud, ¿no? Muy frecuentemente usan los servicios mucho más las mujeres que los varones, ¿no? Eso nos dicen nuestras estadísticas. Ujú. Pero eso tiene que ver también con la dinámica de la organización social, cómo se organizan las familias, ¿no? Generalmente todavía, digamos, el varón trabaja lejos y las mamás al trabajar generalmente tienden a trabajar lo más cerca de la Claro. casa, entonces tienen labores más recargadas porque tienen que cuidar, trabajar y No, las labores además domésticas cuidar son, a los niños, llevarlos, son feroces, sí, sí, uno ¿no? tiene su cadenita ahí. Sí, y entonces en los varones también como que suele haber, y hay varios estudios que han revelado esto, como una sensación de autosuficiencia, ¿no? Respecto a su salud, ¿no? Y Claro, a mí no me pasa generalmente nada, todo no el mundo pasa está mal, nada, sí. Y menos yo. peor todavía respecto a problemas de salud mental, ¿no? O Claro. sea, hay la idea de que un hombre que con depresión, bueno, no es tan hombre, ¿no? No es tan Sí, valiente, ¿no? claro. Entonces que como Es que menos hay un viril. atentado, claro, ¿no? Y en realidad no es así, pues, ¿no? No Ahora, es así. ustedes han podido detectar, porque qué interesante la información que deben de estar recogiendo, que hayan problemas sociales que detonen justamente problemas de salud mental. ¿Cuáles, por Definitivamente, o ejemplo? sea, fundamentalmente tiene que ver con justamente que no haya una red de soporte, una familia suficiente, una familia fuerte. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, los problemas laborales. Los padres tienen que muchas veces desplazarse muy lejos para poder trabajar, jornadas laborales muy prolongadas, de 12 horas, 14 horas, 16 horas. Entonces hay una gran ausencia de los adultos en la familia y eso genera muchos problemas de salud, no solamente mental, sino también física en los niños, las niñas o los adolescentes, Eso es ¿no? verdad, ¿no? Y justo comentábamos también con el doctor Cutipé antes de empezar esa conversación, que en verdad los candidatos en general presidenciales no han mencionado qué van a hacer por la salud mental de los peruanos y de las peruanas. ¿Usted qué esperaría que haga la persona que gobierne nuestro país el próximo quinquenio, doctor Cutipé? Bueno, creo que lo que pensamos todos los ciudadanos, Mm, lo que esperamos todos los ciudadanos en el Perú, ¿no? Que se atienda mejor la salud, especialmente los problemas más severos de salud, dentro de los cuales están los problemas de salud mental. Y en ese sentido, ¿cuáles son los problemas severos de salud mental? Si usted me tuviera que describir para de, cerrar bien, para que la gente entienda que estamos hablando, o sea, no estamos hablando de locuras así, estamos hablando de cosas bien concretas y bastante más cercanas a nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamentalmente los trastornos depresivos que pueden llevar al suicidio, ¿no? Los trastornos de ansiedad, ¿no? Como por ejemplo, ¿Cómo se cada vez manifiesta un trastorno de ansiedad? hay diferentes maneras, ¿no? Formas de trastornos de ansiedad. Dentro de lo más conocido, lo que se conoce más en la población, especialmente por las películas, por ejemplo, está el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Cuando las personas piensan cosas y tienen que hacerlas, ¿no? Aun cuando no estén de acuerdo con eso y son, digamos, pensamientos y conductas muy repetitivas, ¿no? Entonces, y que pueden generar mucho problema en la propia persona. Y en los Entonces, trabajos, ¿no? y en los trabajos, En los claro, grupos ¿no? laborales. Entonces, No hemos hablado de eso, ya lo tocaremos en sí, otra sí, sí, oportunidad. sí. Y antes de, para terminar, ¿qué esperaría? Dos cosas bien concretas de la próxima persona que gobierne nuestro país el siguiente quinquenio rumbo al bicentenario y presente, por favor, estos productos que me parecían también Claro, importantes. ok. Sí, lo que esperaríamos, creo que una frase que hace la diferencia entre lo posible y lo imposible, ¿no? La inversión. O sea, sin inversión podemos tener brillantes ideas, pueden haberse iniciado el desarrollo de determinadas políticas, pero sin inversión, sin más inversión, es imposible acercarse al ciudadano con mejores respuestas. En eso en concreto, por ejemplo, para el Perú, dada la magnitud de la población, necesita por lo menos tener 300 de estos centros de salud mental ambulatorios. 300 centros de salud mental. Ambulatorios, Hay ¿no? Entonces, 22.
porque lo que se requiere en promedio en los países donde se ha desarrollado muy bien estos sistemas, tienen un centro de salud mental por 100.000 habitantes. Brasil ya ha llegado a ese estándar, ¿no? Chile se está 60 al acercando. año, ¿no? De acá Sí. al bicentenario. Podríamos tenerlo. Los países que han desarrollado esto lo han hecho entre 5 y 10 años aproximadamente. Ok, entonces incrementar pues, centros de salud mental, incrementarlos en general para que más o menos atiendan los 30 millones de peruanos que somos. ¿Y qué más? Ya, fundamentalmente eso. Pero también es importante que desde estos espacios se desarrollen estrategias de sumar esfuerzos entre los diferentes sectores, pero en cada territorio, en cada distrito. Y que lo lidere el alcalde, me imagino, el municipio. El alcalde y las autoridades locales. Por decirle, el feminicidio, en realidad, por ahí como que se mantiene, pero es que todavía es la expresión de cómo nos relacionamos varones y mujeres. Y esos son, de algún modo, acuerdos que tenemos y que esos acuerdos históricos tienen que rehacerse, pero en cada comunidad. No se puede por ordenanza decidir que los varones traten o respeten a las mujeres. Deja de pegar a tu pareja, ¿no? Qué lindo, ordenanza 4. Sí, todos van a cumplir. Así es. Por favor, exhiba estos productos de promoción que tienen ustedes antes de despedirnos, doctor Cutipé. Yo creo que ya son materiales que valen la pena ya mostrarlos. Sí, son parte, digamos, de los artículos que el Ministerio de Salud usa para poder difundir estas ideas y hacer que las personas puedan reflexionar también sobre su propia salud mental y la de sus seres queridos, ¿no? Tenemos esta mochila para los chicos. Sí, para los chicos, ¿no? Que les recuerda que la salud mental es sentirse bien consigo mismo y con los demás, ¿no? Así como también por lo que lo hemos utilizado mucho en el verano para difundir estas ideas, y ustedes podrán haber visto en muchos de los buses, hay estos mensajes. No hay desarrollo sin salud mental. Así es, no hay desarrollo. No hay desarrollo sin salud mental. Nos quedamos con esta frase de doctor Cutipé y ya ven, hay cosas que se están haciendo desde el Estado para que nosotros, los peruanos y las peruanas, tengamos mejor salud mental. Crezcamos, aportemos mejor a nuestras casas, a nuestros centros de labores, a nuestro país. Gracias, doctor Cutipé, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Este fue el programa Incluir para Crecer.